A lo largo de la historia, diversas culturas han utilizado plantas psicoactivas como herramientas para conectar con lo sagrado, explorar los límites de la conciencia y acceder a estados trascendentales. Entre estas plantas, la marihuana ha ocupado un lugar particular en rituales espirituales, meditaciones profundas y experiencias místicas personales. Más allá del uso recreativo o medicinal, muchos afirman haber encontrado en el cannabis una vía de introspección, sanación y comunión espiritual. En este espacio queremos abrir una conversación sobre estas vivencias. ¿Qué rol juega la marihuana en tu camino espiritual? ¿Has tenido experiencias que consideres místicas o transformadoras bajo su influencia? Comparte tu visión, experiencia o cuestionamiento en los comentarios. Queremos escuchar tu perspectiva. El cannabis en diferentes culturas, Rastafari, Bang y Soma. El uso del cannabis con fines rituales, espirituales o religiosos ha sido registrado en múltiples civilizaciones a lo largo de la historia. Aunque en muchos contextos contemporáneos, el enfoque sobre esta planta suele estar vinculado a la medicina o al entretenimiento, diversas culturas han otorgado al cannabis un papel simbólico, sagrado y trascendental. Este texto aborda su presencia en tres tradiciones culturales distintas: el movimiento Rastafari, la tradición india del Bang y las referencias védicas al Soma. Movimiento Rastafari. En el movimiento Rastafari, originado en Jamaica en la década de 1930, el cannabis, denominado ganja, ocupa una función espiritual central. Inspirados por interpretaciones particulares de la Biblia, los Rastafaris consideran el cannabis como una hierba sagrada que permite la meditación, la introspección y la conexión con lo divino, al que se refieren como Ya. El uso ritual del cannabis ocurre comúnmente en reuniones llamadas reasonings, donde se debate sobre temas espirituales, sociales y filosóficos, acompañados por el consumo de ganja de forma colectiva. Para los seguidores de esta tradición, fumar cannabis no es un acto recreativo, sino un medio para alcanzar un estado mental claro y conectado. La práctica se apoya en citas bíblicas, como en Génesis 1:29, donde se menciona que Dios dio a los humanos toda planta que da semilla. Tradición india, Bhang. En la India, el cannabis ha sido utilizado desde tiempos antiguos en el contexto del hinduismo, especialmente en la preparación de Bhang, una bebida elaborada con las hojas y flores de la planta mezcladas con leche, especias y otros ingredientes. A diferencia de fumar la planta, el Bhang se consume principalmente en festividades religiosas, como el Holi o el Maha Shivaratri, donde los devotos lo ingieren en honor al dios Shiva. Shiva es frecuentemente representado como un asceta que consume cannabis para mantenerse en meditación y desapego del mundo material. El uso del Bhang durante las celebraciones religiosas se justifica como una forma de emular el comportamiento del dios, alcanzar estados de devoción y trascender el ego individual. El cannabis es también utilizado por algunos sadhus, ascetas hindúes, como parte de su práctica espiritual continua. Soma en los Vedas. El soma, mencionado repetidamente en los textos védicos de la antigua India, es descrito como una planta sagrada y una bebida que otorgaba inmortalidad y sabiduría a los dioses y a los sacerdotes que la consumían. Aunque la identidad botánica exacta del soma sigue siendo objeto de debate entre académicos, algunos han propuesto que podría haber estado relacionado con el cannabis o una combinación de plantas psicoactivas, dada la descripción de sus efectos. En los himnos del Rig Veda, el soma es representado como una sustancia que abre las puertas a la percepción espiritual, estimula la visión interna y favorece la inspiración de los poetas y videntes.
No existen pruebas concluyentes de que el cannabis haya sido parte específica del soma, pero el paralelismo entre su uso ritual y los efectos descritos ha llevado a algunas interpretaciones en esa dirección. Conclusión: la presencia del cannabis en contextos espirituales y religiosos evidencia su papel multifacético en la historia humana. Lejos de ser una sustancia meramente recreativa, el cannabis ha servido en diversas tradiciones como vehículo de contemplación, práctica ritual y búsqueda trascendental. La diversidad en su uso cultural refleja distintas maneras de entender el cuerpo, la mente y la conexión con lo sagrado, elementos que siguen vigentes en comunidades actuales alrededor del mundo. Los efectos positivos de la marihuana, cómo el cannabis afecta la mente y el cuerpo. El cannabis, conocido comúnmente como marihuana, es una planta que contiene más de 100 compuestos químicos activos denominados cannabinoides. Entre ellos, los más estudiados son el tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol, CBD, los cuales interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano. Este sistema desempeña un papel importante en la regulación de múltiples funciones fisiológicas, incluyendo el estado de ánimo, el dolor, el apetito, el sueño y el sistema inmunológico. Los efectos del cannabis pueden variar dependiendo de la dosis, la variedad de la planta, la vía de administración y las características individuales de cada usuario. A continuación, se describen algunos de los efectos positivos que han sido observados y documentados en investigaciones científicas y aplicaciones médicas. Efectos sobre la mente. Reducción de la ansiedad en dosis bajas. El CBD, uno de los cannabinoides no psicoactivos, ha mostrado potencial para reducir la ansiedad en contextos clínicos. También se ha observado que ciertas cepas de cannabis con bajo contenido de THC pueden contribuir a un estado de relajación mental sin generar efectos intoxicantes. Mejoras en la calidad del sueño. En personas que sufren de insomnio u otros trastornos del sueño, el cannabis puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente y prolongar las fases de descanso profundo. Esto se ha atribuido tanto al THC como al CBD, dependiendo del caso. Estimulación de la creatividad y el pensamiento abstracto. Algunos usuarios reportan que el cannabis facilita procesos mentales relacionados con la creatividad, la asociación libre de ideas y la reflexión introspectiva. Estos efectos pueden ser aprovechados en entornos terapéuticos o artísticos. Regulación del estado de ánimo. En ciertos contextos, el consumo de cannabis puede contribuir a la estabilización emocional, especialmente en personas con trastornos afectivos leves. Sin embargo, su uso terapéutico debe ser evaluado individualmente. Efectos sobre el cuerpo. Propiedades analgésicas. Uno de los usos médicos más comunes del cannabis es como analgésico. Ha mostrado eficacia en el tratamiento de dolores crónicos, incluyendo aquellos asociados con enfermedades como la artritis, la fibromialgia y las neuropatías. Reducción de náuseas y vómitos. El THC ha sido utilizado en tratamientos contra las náuseas provocadas por la quimioterapia. Su eficacia en este contexto ha sido reconocida en varias legislaciones que permiten su uso médico. Estimulación del apetito. El cannabis puede aumentar el apetito, lo cual resulta beneficioso para personas con enfermedades como el VIH, SIDA o el cáncer, que suelen experimentar pérdida de peso involuntaria y disminución del deseo de comer. Efectos antiinflamatorios. Los cannabinoides tienen efectos sobre la respuesta inflamatoria del cuerpo. Estos efectos pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn,
la colitis ulcerosa y otras condiciones autoinmunes. Acción antiespasmódica y anticonvulsiva. El CBD ha sido utilizado en el tratamiento de ciertos tipos de epilepsia refractaria, como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. También puede reducir la espasticidad muscular en personas con esclerosis múltiple. Aplicaciones médicas y científicas. El cannabis medicinal se encuentra en constante estudio por parte de la comunidad científica. Muchos países han implementado programas de uso terapéutico bajo supervisión médica para condiciones específicas. El desarrollo de medicamentos a base de cannabinoides continúa avanzando con formulaciones orales, tópicas y en aerosol. Conclusión: el cannabis puede producir efectos positivos en la mente y el cuerpo cuando se utiliza de forma adecuada y controlada. Su impacto varía en función de múltiples factores individuales y contextuales. Por ello, su uso, especialmente con fines terapéuticos, requiere evaluación clínica, regulación legal y seguimiento profesional para garantizar su eficacia y seguridad. Los efectos positivos de la marihuana en la salud. ¿Cómo el cannabis ayuda a tu salud? El cannabis, también conocido como marihuana, es una planta que ha sido utilizada con fines terapéuticos desde la antigüedad. En las últimas décadas, el avance de la investigación científica ha permitido una mejor comprensión de sus componentes activos y sus posibles aplicaciones médicas. Entre los más estudiados se encuentran el tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol, CBD, dos cannabinoides que interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, el cual regula funciones como el dolor, el apetito, el sueño, el estado de ánimo y la respuesta inmunológica. A continuación, se describen algunos de los efectos positivos del cannabis en la salud, basados en evidencias disponibles y aplicaciones clínicas actuales. Tratamiento del dolor crónico. Uno de los usos más extendidos del cannabis en la medicina moderna es el tratamiento del dolor crónico. Pacientes con artritis, fibromialgia, dolores neuropáticos, cáncer o esclerosis múltiple han reportado alivio tras el uso controlado de cannabinoides. El THC actúa sobre receptores del sistema nervioso central que modulan la percepción del dolor, mientras que el CBD tiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a reducir las molestias físicas. Control de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. El cannabis ha demostrado ser efectivo para reducir las náuseas y los vómitos provocados por tratamientos de quimioterapia. El THC ha sido aprobado en varios países en forma de medicamentos, como el dronabinol, para esta indicación específica, mejorando la calidad de vida de pacientes oncológicos. Estimulación del apetito. El cannabis también se utiliza en contextos clínicos para estimular el apetito en pacientes con enfermedades que causan pérdida de peso involuntaria. Personas con VIH, SIDA, cáncer o trastornos alimentarios han mostrado mejoras en el consumo de alimentos y en su estado nutricional general tras el uso de cannabis medicinal. Reducción de espasmos musculares y rigidez. En pacientes con esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos, el cannabis ha sido utilizado para disminuir los espasmos musculares involuntarios. En algunos países se han aprobado fármacos a base de extractos de cannabis, como el Sativex, específicamente para tratar esta sintomatología. Tratamiento de ciertas formas de epilepsia. El CBD ha demostrado eficacia en la reducción de convulsiones en síndromes epilépticos graves y resistentes al tratamiento convencional, como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. El medicamento Epidiolex, basado en CBD, ha sido aprobado por agencias regulatorias como la FDA
para estas condiciones. Mejora del sueño. El cannabis puede favorecer el descanso nocturno en personas con insomnio o trastornos del sueño. En especial, variedades con predominancia de THC pueden reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño y aumentar la duración de las fases de sueño profundo, aunque su uso prolongado debe ser monitoreado para evitar tolerancia. Regulación del estado de ánimo y reducción de la ansiedad. El CBD ha sido investigado por sus efectos ansiolíticos, mostrando resultados positivos en estudios preliminares. En algunos pacientes, el cannabis ha sido utilizado como apoyo para el manejo de la ansiedad, el estrés postraumático, TEPT, y otros trastornos del estado de ánimo, siempre con seguimiento profesional. Potencial neuroprotector. Investigaciones recientes sugieren que algunos cannabinoides pueden tener efectos neuroprotectores, es decir, que podrían ayudar a proteger las neuronas frente a la degeneración. Esto ha generado interés en su estudio para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras patologías neurodegenerativas. Aplicaciones dermatológicas y tópicas. El cannabis también ha sido incorporado en productos de uso tópico para tratar afecciones de la piel como psoriasis, dermatitis y acné. Los cannabinoides aplicados en la piel pueden tener efectos antiinflamatorios, analgésicos y antioxidantes sin producir efectos psicoactivos. Conclusión. Los efectos positivos del cannabis en la salud abarcan diversas áreas de la medicina. Su uso terapéutico en muchas ocasiones representa una opción complementaria o alternativa a tratamientos farmacológicos tradicionales, especialmente cuando estos no resultan eficaces o generan efectos secundarios indeseables. Sin embargo, su administración debe realizarse bajo control médico, considerando las condiciones específicas del paciente, la dosis adecuada y el tipo de cannabinoide más apropiado para cada caso. El desarrollo de más investigaciones científicas continuará determinando con mayor precisión sus beneficios, limitaciones y posibles riesgos, consolidando su lugar dentro de la medicina basada en evidencia. Estudios científicos versus percepciones místicas. El cannabis entre la evidencia y la experiencia subjetiva. El cannabis ha sido utilizado por diferentes culturas a lo largo de la historia con múltiples propósitos: medicinales, recreativos, rituales y espirituales. En los últimos años, su uso ha generado debates que incluyen tanto el enfoque científico como el espiritual. Por un lado, la ciencia moderna busca comprender sus efectos mediante estudios clínicos, farmacológicos y neurobiológicos. Por otro, existe una tradición de percepciones místicas que asocian el cannabis con la expansión de la conciencia, la introspección y el contacto con lo trascendental. Este texto analiza las diferencias, aproximaciones y tensiones entre la visión científica del cannabis y las experiencias subjetivas que le otorgan un valor espiritual o místico. El enfoque científico. La investigación científica sobre el cannabis se ha intensificado en las últimas décadas, especialmente desde que se descubrió el sistema endocannabinoide en los años 1990. Este sistema, presente en todos los mamíferos, regula múltiples procesos fisiológicos como el dolor, el sueño, el apetito, el estado de ánimo y la memoria. Los compuestos más estudiados del cannabis son el THC, tetrahidrocannabinol, con efectos psicoactivos, y el CBD, cannabidiol, con propiedades terapéuticas sin generar alteración de la percepción. Los estudios científicos utilizan métodos cuantificables, replicables y controlados para evaluar la seguridad, la eficacia y los mecanismos de acción del cannabis en diferentes condiciones de salud. Entre los beneficios con respaldo clínico
se encuentran el alivio del dolor crónico, el control de náuseas en tratamientos oncológicos, la reducción de espasticidad muscular en esclerosis múltiple y la disminución de convulsiones en tipos específicos de epilepsia. La ciencia también ha identificado posibles efectos adversos del consumo prolongado, especialmente en dosis altas, como deterioro cognitivo, riesgo de dependencia o aparición de síntomas psicóticos en personas predispuestas. La percepción mística y espiritual. En paralelo a los estudios médicos, muchas personas atribuyen al cannabis un valor espiritual basado en experiencias subjetivas. En diversas tradiciones, como el movimiento Rastafari, ciertas prácticas del hinduismo y corrientes esotéricas modernas, el cannabis es considerado una planta que facilita la conexión con niveles profundos de la conciencia o con lo divino. Quienes defienden esta visión argumentan que el cannabis permite disolver las barreras del ego, favorecer la contemplación y abrir la mente a dimensiones no ordinarias de percepción. Las experiencias místicas bajo los efectos del cannabis suelen describirse como estados de unidad, claridad mental, comprensión intuitiva o expansión del ser. A diferencia del enfoque científico, estas percepciones no son evaluadas mediante parámetros objetivos, sino que se basan en la interpretación personal y cultural de los efectos vividos. Para algunas personas, el valor espiritual del cannabis está por encima de su utilidad terapéutica, funcionando como una herramienta para el crecimiento interior o la exploración metafísica. Contraste de metodologías y fundamentos. La principal diferencia entre la visión científica y la mística radica en la metodología. La ciencia se basa en la evidencia empírica, la experimentación controlada y la verificación. Las experiencias místicas, en cambio, se basan en la fenomenología personal, que no puede ser medida ni replicada de forma objetiva. Además, el objetivo de la ciencia es explicar fenómenos mediante causas naturales y procesos fisiológicos. La percepción mística se centra en el significado subjetivo y la experiencia de lo trascendental, sin necesidad de validación externa. Por ello, las conclusiones científicas y las creencias espirituales pueden coexistir, aunque operan en niveles distintos de interpretación de la realidad. Convergencias posibles. A pesar de sus diferencias, existe un punto de encuentro en el interés por el bienestar integral del ser humano. Algunas corrientes dentro de la psicoterapia transpersonal o la medicina integrativa exploran cómo sustancias como el cannabis pueden ser utilizadas de forma responsable dentro de un marco terapéutico que considere tanto los aspectos biológicos como los psicológicos y espirituales del individuo. Por ejemplo, la investigación contemporánea en psicodélicos ha reabierto el debate sobre cómo estados alterados de conciencia inducidos por sustancias pueden tener valor terapéutico, siempre bajo condiciones controladas y con fines específicos. En este contexto, el cannabis es a veces analizado no solo por su acción fisiológica, sino también por su capacidad de provocar estados introspectivos útiles para ciertos procesos de autoexploración. Conclusión: el cannabis se sitúa en un punto de intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Mientras la investigación científica continúa avanzando en la comprensión de sus mecanismos y aplicaciones médicas, las percepciones místicas mantienen su relevancia cultural y personal en diversos contextos. La coexistencia de ambos enfoques no implica contradicción, sino la necesidad de distinguir entre conocimiento objetivo y experiencia subjetiva, sin excluir ninguno como fuente legítima de interpretación de la relación entre el ser humano y esta planta. La mejor manera de usarlo y prepararlo guía sobre métodos tradicionales y conscientes del uso del cannabis,
El cannabis ha sido utilizado en distintas culturas con fines medicinales, rituales y espirituales. Más allá del consumo recreativo moderno, existen formas de preparación y uso que han sido transmitidas a lo largo del tiempo por comunidades que ven en esta planta un recurso natural de gran valor. Conocer las formas más adecuadas y conscientes de preparar el cannabis permite una experiencia más clara, respetuosa y dirigida a propósitos específicos, sean de bienestar físico, mental o espiritual. Este texto presenta métodos tradicionales y actuales de preparación del cannabis, con énfasis en el uso personal reflexivo y ritualizado. Infusión. Té de cannabis. Una de las formas más antiguas de consumir cannabis es mediante infusión. Se hierve agua con algún tipo de grasa, como leche o aceite de coco, ya que los cannabinoides no son solubles en agua. Luego se agregan flores secas o trituradas de cannabis y se deja reposar. Esta preparación permite una absorción lenta y prolongada, ideal para estados de relajación profunda, meditación o descanso. Bhang, tradición india. El bhang es una preparación tradicional de la India que combina hojas de cannabis con especias, leche y otros ingredientes naturales. Se consume especialmente durante festividades religiosas como el Holi o el Maha Shivaratri. Esta bebida es utilizada por los devotos del dios Shiva como parte de su práctica espiritual. El proceso implica triturar manualmente la planta con mortero, mezclando con agua y componentes aromáticos. El resultado es una bebida espesa que se toma en pequeños sorbos en un contexto ritual o introspectivo. Vaporización, uso moderno y controlado. Los vaporizadores permiten calentar el cannabis a temperaturas específicas donde los cannabinoides se liberan sin combustión. Este método evita los efectos negativos del humo y proporciona un acceso más limpio a los compuestos activos.